Si deseas conocer los 10 mejores luchadores de la historia mundial del boxeo, según críticos reputados, basándose en los resultados de sus combates, no te pierdas este video. Y si deseas seguir recibiendo más contenido, suscríbete. Número 10. Archie Moore. El gran Archie Moore es una leyenda, ya que tuvo una de las carreras más largas del boxeo profesional, especialmente en su época. Estuvo en activo nada menos que 28 años y fue el que más victorias por KO consiguió. Aunque tardó 17 años en ganar el título mundial, la mangosta fue capaz de vencer a rivales destacados de su época como Harold Johnson o Joey Maxim, aunque perdió con Rocky Marciano. Número 9. Manny Pacquiao. Pac-Man apareció en el top 10 de ring en 4 épocas diferentes, por lo que está claro que fue uno de los grandes. Aunque era bastante desconocido en ese momento, ganó su primer título mundial a los 19 años con una victoria por KO sobre Chachai Sasakul. Ha ganado 8 categorías y, aunque perdió ante Mayweather, venció a Tim Bradley en 2 de sus 3 combates. En 9 peleas contra el trío mexicano de Marco Antonio Barrera, Eric Morales y Juan Manuel Márquez, Pacquiao tiene un impresionante récord de victorias. Número 8. Ezer Charles. La Cobra de Cincinnati, con 52 KOs, compitió con el top de los pesos medios a los pesados durante la mayor parte de una década sin conseguir un título. Tras regresar de la Segunda Guerra Mundial, desde febrero de 1946 hasta que perdió el título de los pesos pesados ante Jersey Joe Walcott en julio de 1951, Charles tuvo un récord de 39-1, con una marca de 20-1 contra oponentes clasificados en el top 10 de ring en los pesos ligeros y pesados. Número 7. Willie Pep. Con un récord de 65 KOs, fue campeón del peso pluma. Pep ganó sus primeros 62 combates con 4 victorias sobre los 10 mejores oponentes de ring, incluida su victoria por el título del peso pluma sobre Chucky Wright. El récord de Pep llegó a ser de 134-1, con una nueva racha de imbatibilidad de 73 combates y superando un accidente de avión en medio. Su verdadero nombre era Guillermo Pepe Leo, y siguió cosechando importantes éxitos en diversas categorías. Número 6. Floyd Mayweather. Floyd ganó títulos en 5 divisiones y ya sabemos que ha sido el boxeador con más tirón de taquilla de las últimas décadas y quizás de la historia, con permiso de Mike Tyson. Desde que se proclamó campeón por primera vez contra Genaro Hernández hasta su despedida contra Conor McGregor, Mayweather se enfrentó y ganó a 23 púgiles del top 10 de ring en sus divisiones. Money venció a 15 campeones mundiales seguidos antes de su combate de retirada. Número 5. Emil Griffith. Griffith, con 23 KOs, estuvo en la cima del peso welter y del peso medio desde principios de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1970, periodo en el que ganó 5 campeonatos mundiales contra boxeadores de primera fila. Acumuló notables victorias desde el peso ligero hasta el semipesado durante su carrera. Casi la mitad de sus oponentes en sus 111 combates eran top 10 en su división cuando Griffith se enfrentó a ellos. Número 4. Tony Canzoneri. Si hoy Mayweather presume de un récord perfecto contra numerosos campeones del mundo, en otra época, Tony Canzoneri, con 44 KOs, llegó a vencer a los mejores desde el peso gallo hasta el peso ligero, con grandes victorias en el peso welter. Su historial está repleto de rivalidades de varios combates, incluyendo un round robin con Jimmy McLarnin, Bernie Ross y Billy Petroye. Venció a 40 top 10, de los cuales 11 eran campeones actuales o luchadores clasificados como aspirantes al número 1. Conviene recordar que en aquella época no había una proliferación de cinturones como en la actualidad. Número 3. Mohamed Ali. Antes de convertirse en campeón del mundo contra Sonny Liston, Ali derrotó a 4 top 10 para recibir su oportunidad. 8 de las 9 defensas del título en el primer reinado de The Greatest, incluyendo un KO fantasma en la revancha contra Liston, una victoria sobre Floyd Patterson o una reunificación contra el campeón de la AMB Ernie Terrell, fueron también contra 10 de los mejores pesos pesados. En el tiempo que pasó tras la suspensión de 3 años, siguió derrotando a varios de los púgiles mejor clasificados, llegando a enfrentarse a 37 top 10 en sus 61 combates. Número 2. Joe Louis. Podría decirse que es el campeón más dominante de la historia del boxeo. El bombardero marrón reinó durante una docena de años con un récord de 25 defensas consecutivas del título contra los mejores de su época. 17 de las 25 defensas de Louis, 66-3, 52 KOs, fueron contra boxeadores top 10. De 1930 a 1956, 9 hombres llevaron la corona de los pesos pesados y Joe Louis noqueó a 7 de ellos. Esto incluye su victoria más legendaria, el KO en el primer asalto sobre Max Schmeling en su revancha. Número 1.
Sugar, Ray Robinson. Ray Robinson, con 109 KOs, llegó a tener rachas invictas de 40 y luego 91 combates y un récord contra campeones y contendientes número 10 de más de 40 victorias. Tuvo 14 victorias contra campeones o contendientes número 1 de su división. Recordemos que noqueó a LaMotta en 13 segundos para convertirse en campeón. Rebosaba de carisma y en la ofensiva puede que fuera el más hábil, e incluso Ali, Schmeling y Luis dijeron que era el mejor. Venció a los mejores, como Kid Gavilán, Samian Gott, Fritzy Civic, LaMotta, Jackie Wilson, Henry Armstrong, Bernardo Kusen, Steve Veloci, Tommy Bell, Randy Terpin, Joy Maxim, Carl Olson, Carmen Basilio. Gracias por vuestro interés en nuestro contenido y esperamos veros de nuevo muy pronto.